Hoy les voy a mostrar cómo hacer un movimiento básico para un plataformas 2D en Godot. La idea es lograr este personaje, donde usando un teclado o un mando, puedo moverlo hacia los lados y saltar con sus respectivas animaciones. Muy bien, estoy en un proyecto totalmente nuevo de Godot. Voy a estar trabajando en la ventana 2D y ya tengo importados los sprites que voy a estar usando. Los pueden encontrar en la descripción. Antes que nada, quiero comentarles que si no tienen idea de lo que es un nodo o lo que es una escena, o si nunca crearon un script en Godot, hay un video en el canal que se llama Godot para principiantes. Si es la primera vez que están usando Godot, les recomiendo que vean ese video primero. Voy a empezar con la escena del personaje. Voy a agregar un nodo raíz, y este nodo raíz tiene que ser un nodo relacionado a físicas que me permita mover al personaje. Si despliego en Node 2D, en Collision Object 2D y en Physics Body 2D, nos vamos a encontrar con los nodos de cuerpos físicos. En primer lugar está el Static Body, o sea, un nodo para cuerpos físicos estáticos. Nos serviría para cosas como suelo o paredes. Después tenemos el Rigid Body 2D. Básicamente es un cuerpo que se mueve gracias a simulaciones físicas. Entonces sirve para objetos donde queremos que, por ejemplo, tengan efecto la gravedad y fuerzas. Y por último, y el que más nos interesa para nuestro personaje, es el Character Body 2D. Muy comúnmente este tipo de cuerpo físico se lo conoce como cuerpo kinemático y sirve para cuando queremos mover algo puramente vía script, o sea, puramente con código, sin ningún tipo de simulación física. En nuestro caso queremos mover a nuestro personaje puramente vía script, así que este es el nodo que voy a elegir. Lo voy a renombrar como Player. Vean que me está saliendo un warning, y es porque necesitamos definir una forma física para el Character Body. Enseguida volvemos con esto. Antes de definir la forma física, me gustaría elegir un sprite que represente al personaje. Entonces, clic derecho en Player y puedo añadir un nodo hijo. O si no, también pueden agregar nodos hijo con el atajo Control A. Este nodo va a ser un sprite, ahí está. Y de mi carpeta de sprites tengo los sprites de mi jugador. Hay sprite sheets para cada una de las animaciones, pero por ahora voy a usar este sprite suelto que se llama Player. Lo voy a arrastrar hasta este lugar y ahí lo tengo. Si hago bastante zoom, ahí puedo ver al sprite, pero enseguida van a notar que está algo borroso. Esto pasa porque la imagen es de pixel art y se le está aplicando un filtro de suavizado. En pixel art la idea es que nosotros podamos reconocer individualmente a cada píxel, pero al aplicar suavizados se introducen transiciones entre píxeles, haciendo que se mezclen colores de ciertos píxeles y se pierda la estética pixelada. Para solucionar esto me voy a Proyecto, Configuración del proyecto, y me voy a donde dice Texturas. Si acá en el filtro de textura cambio de Linear a Nearest, voy a estar eliminando ese suavizado y vamos a ver correctamente cada píxel individual. Vean que ahora ya el sprite no está borroso y se ve perfectamente cada píxel. Lo próximo que voy a hacer es darle una forma física a este personaje. Para eso voy a agregarle un nodo hijo y va a ser un Collision Shape. Voy a elegir una forma rectangular y voy a hacer que tome la forma del personaje. Ahora, para poder mover todos estos nodos en conjunto, voy a seleccionar al nodo Player y le voy a dar a este botón de agrupar nodos. Entonces así puedo mover todos los nodos en conjunto. Voy a apretar Control S para guardar la escena. Voy a crear una carpeta de escenas y dentro voy a guardar esta escena. En este momento, si veo el viewport en relación al tamaño de mi personaje, me voy a dar cuenta que el personaje es súper pequeño en comparación a la ventana. De hecho, vean que si le doy a este botón para ejecutar la escena, el personaje apenas se ve. Acá hay dos soluciones posibles. Una puede ser aumentar el tamaño de todos los sprites, pero realmente no es muy práctico andar redimensionando todos los sprites. Lo mejor va a ser achicar el tamaño base de la ventana y luego reescalar todos los elementos que hay en ella. Entonces me voy a Proyecto, Configuración del proyecto, y ahora me voy a Ventana. Voy a elegir un tamaño de viewport bastante más pequeño. Va a ser de 480 por 270. Esto es básicamente un cuarto de una resolución Full HD. Ahora vean que el tamaño del viewport en relación al personaje es mucho más acorde. Voy a ejecutar de nuevo la escena. Y ahí lo tenemos. La ventana está mucho más pequeña. Ahora lo que debería hacer es que los nodos se reescalen. Vean que si maximizo la ventana, el sprite sigue estando igual de pequeño. Para eso, de nuevo, Proyecto, Configuración del proyecto, y ahora en el apartado donde dice Estirar, en el modo voy a elegir Canvas Items. Esto va a hacer que los nodos se reescalen de acuerdo al tamaño de la ventana. Entonces, probemos de nuevo.
Si ahora maximizo la ventana, el sprite se escala. La última configuración que quiero hacer es que el tamaño de la ventana inicialmente no sea este tamaño base de 480 x 270, sino que un poco más grande. Para eso, de nuevo, me voy a Proyecto, Configuración del proyecto, voy a activar las configuraciones avanzadas y donde dice sobreescribir ancho y alto de la ventana, voy a elegir 1280 x 720. Entonces ahora, inicialmente la ventana es de ese tamaño y el sprite se escaló de acuerdo a ese tamaño. Muy bien, lo próximo que quiero hacer es crear una escena principal donde ir ubicando todos los elementos del juego. Voy a empezar creando un nodo escena 2D y lo voy a renombrar como Level 1. Voy a apretar Ctrl S y voy a guardar esta escena en la carpeta de escenas. Para instanciar la escena de mi jugador sobre esta escena del nivel, voy a darle a este botón de instanciar escena hija y voy a instanciar la escena player. Ahí lo tenemos. Otra cosa que voy a necesitar es alguna especie de suelo o plataforma para que el jugador se vaya moviendo sobre ella. Para eso voy a crear un nodo hijo de Level 1 y voy a buscar un Static Body 2D. Porque básicamente va a ser un suelo o plataforma fija donde el jugador se va a mover. La voy a renombrar como Ground. A este suelo le voy a agregar como nodo hijo un sprite. Y en mi carpeta de sprites tengo este sprite platform que lo voy a llevar hasta este lugar. Después en otro video les voy a enseñar cómo usar tilemaps, pero por ahora con esta plataforma va a bastar. Por último a este suelo le voy a agregar un collision shape. Va a ser una forma rectangular y la voy a ajustar a su tamaño. Ahora con el nodo ground seleccionado voy a agrupar los nodos y lo voy a llevar hacia abajo. Y voy a llevar al personaje justo encima. Voy a ver cómo va quedando. Para eso esta vez voy a reproducir el proyecto. Para eso me pide indicar cuál va a ser la escena principal. Va a ser esta misma del nivel 1, así que le voy a dar a seleccionar actual. Y ahí está. Por ahora se ve bien, pero tenemos que empezar a dar un poco de interactividad. Primero que nada necesitamos definir qué es lo que puede hacer este personaje y qué dispositivos vamos a estar usando. Y para eso necesitamos definir acciones. Me voy a Proyecto, Configuración del proyecto y me voy a la pestaña Mapa de entrada. Si activo este toggle van a ver que Godot ya tiene varias acciones integradas, pero lo mejor siempre es definir nuestras propias acciones. En primer lugar, este personaje se puede mover a la izquierda, así que mi primera acción se va a llamar Move Left, aprieto Enter y ahí está. Y ahora con esta acción creada, tengo que elegir qué entrada o entradas van a estar asociadas con la acción de mover al personaje a la izquierda. Entonces le doy este más, y acá puedo elegir de estos listados qué entrada va a estar asociada, o simplemente vean que acá dice esperando entrada, así que puedo apretar la flecha izquierda, con lo que la detecta inmediatamente. Le doy a aceptar y ahí ya queda asociada. Voy a hacer lo mismo para el movimiento a la derecha, Move Right, y le voy a asociar la flecha derecha. El personaje también puede saltar, así que otra acción va a ser Jump, y le voy a asociar la tecla espacio. Si quisiera opcionalmente podría asociarle la flecha hacia arriba. Entonces vean cómo así una misma acción puedo asociarle varias entradas. Es válido usar cualquiera de ellas. Algo que pueden configurar muy fácilmente en este punto es algún otro dispositivo como un mando o gamepad. En mi caso tengo conectado un mando de Xbox, pero esto vale para cualquier mando. Simplemente le doy de nuevo a este más y a la acción de moverme a la izquierda le voy a asociar el movimiento a la izquierda de mi stick izquierdo. Lo mismo para el movimiento a la derecha, muevo el stick izquierdo a la derecha. Y lo mismo para el salto, que lo voy a asociar con el botón A del mando. Muy bien, ya definidas las acciones y las entradas, para dar movimiento al personaje necesitamos un poco de programación. Y para eso voy a necesitar un script. Voy a ir a la escena de mi personaje y ya sabrán que cada nodo en Godot puede tener asociado un único script. Con el nodo player seleccionado, acá puedo asociarle su script. Y otra forma es yendo al nodo y haciendo clic derecho, le doy a añadir script. Acá me da algunas opciones para la creación del script. Vean que por defecto está seleccionada una plantilla de movimiento básico de un personaje. O sea, si yo le doy a crear así como está, ya este script va a traer algunas líneas de código que hacen un movimiento básico. Pero yo no quiero eso. En mi caso quiero hacer un movimiento muy similar al de esta plantilla, pero la idea es que ustedes entiendan a fondo el código de ese movimiento.
Así que voy a quitar la plantilla, va a quedar un script vacío y así vamos a hacer el movimiento de cero. Le doy a crear y ahora ya tengo asignado un script llamado player en mi personaje. Vean que es un script vacío y la única línea que tiene es esta que dice extends character body 2D. Esta línea básicamente nos está diciendo que estamos extendiendo o heredando la clase o nodo character body 2D. Para los que no saben sobre programación orientada a objetos, esto quiere decir que en este script podemos acceder a las distintas propiedades y funciones del nodo CharacterBody2D, o sea, podemos acceder a estas propiedades del nodo y a cosas como su velocidad. Además, quiere decir que estamos extendiendo la funcionalidad del nodo, o sea, que nosotros le vamos a agregar nuestra propia lógica y funcionalidades con nuestro código. Entonces, primero que nada, voy a definir una variable y va a ser nuestra velocidad de movimiento. Digamos, por ejemplo, una velocidad de 200. Como el nodo base de nuestro personaje es un nodo de físicas, a su movimiento hay que hacerlo en una función de evento que se llama PhysicsProcess. Esto, como les digo, es una función de evento y las funciones de evento se llaman automáticamente cuando pasa algo en nuestro juego. En este caso, esta función PhysicsProcess se llama cada vez que se actualizan las físicas, lo que significa que dentro de esta función podemos manejar la lógica relacionada con la física del juego, como lo es el movimiento del personaje. PhysicsProcess por defecto se llama 60 veces por segundo, o sea que las físicas se actualizan por defecto 60 veces por segundo, esto siempre que la capacidad de procesamiento sea suficiente para llamarla 60 veces. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer dentro de esta función es ser capaces de detectar las entradas. Para eso podemos usar la clase input, que se encarga del manejo de entradas, y de esta clase input puedo acceder a una función que se llama getAxis. A esta función, entre paréntesis, hay que pasarle algunos parámetros. Le voy a pasar entre comillas un string con el nombre de la acción de movimiento a la izquierda, o sea, move left. Asegúrense de que quede escrito tal cual a como lo escribieron cuando definieron la acción, y separado de una coma, otro parámetro que será la acción de nuestro movimiento a la derecha. Para que entiendan cómo funciona esta función getAxis, pueden mantener control y cliquearla, lo que los va a llevar a la documentación. Vean que nos dice que hay que pasarle dos strings, especificando dos acciones, una negativa y otra positiva. La negativa en este caso sería la del movimiento a la izquierda y la positiva sería la del movimiento a la derecha. Además, noten que esta función devuelve un float, o sea, un cierto número con coma decimal. Para que ustedes vean cuál es ese número, voy a escribir print y voy a encerrar esto entre paréntesis. Este print entonces nos va a ir mostrando en la consola lo que devuelva esta función. Voy a ejecutar el proyecto y quiero que noten que en la consola, si no aprieto nada, la función devuelve 0. Si mantengo a la derecha, vean que devuelve 1. Y si mantengo a la izquierda, devuelve menos 1. Entonces ahora podemos usar esta información para dar movimiento horizontal. Voy a quitar este print y los paréntesis. Y a lo que devuelva esta función, lo voy a guardar en una variable. La voy a llamar inputAxis. Muy bien, entonces usemos la información que queda en esta variable para dar movimiento horizontal. Para hacerlo, simplemente podemos acceder a la propiedad velocity. Esta propiedad podemos accederla porque es una propiedad de CharacterBody2D, o sea, el nodo que estamos extendiendo. De esta velocidad me interesa más que nada su componente horizontal, o sea, la componente en X. Ahora a esta velocidad en X puedo asignarle el valor de nuestro input y para controlar a qué velocidad me muevo, multiplico por la variable de velocidad que definimos antes. Entonces, si aprieto a la derecha, esto vale 1 y se multiplica por 200. Entonces me movería a una velocidad de 200 hacia la derecha. Si no aprieto nada, esto vale 0, así que el jugador se queda quieto. Y si aprieto a la izquierda, esto vale menos 1, por lo que me movería a una velocidad de menos 200. O sea, hacia la izquierda. Entonces con esto ya tendríamos la velocidad horizontal correcta. Pero para lograr el movimiento, aún nos falta llamar una función que se llama moveAndSlide. Si voy a la documentación, ven que dice que mueve un cuerpo físico basado en su velocidad. Hay más detalles a saber sobre esta función, pero por ahora solo sepan que es necesario llamar a esta función para lograr el movimiento. Si ejecuto el proyecto, ya nos podemos mover a la izquierda y a la derecha. Quizás en este momento notan que quieren ajustar un poco mejor la velocidad de movimiento. Para ir ajustando en forma cómoda y sin tener que estar volviendo el script todo el tiempo, pueden usar la anotación export al lado de la variable. Ahora vean que la variable queda expuesta en el inspector y puedo ajustar su valor.
Pero ahora no queda muy claro si la velocidad es esta o la del inspector. Lo más conveniente acá entonces es borrar este valor, aunque ahora me da un error y básicamente es porque no puedo usar la anotación export sin saber qué tipo de dato es el que voy a exponer en el inspector. Acá entonces, seguido del nombre, puedo escribir 2 puntos seguido del tipo. Podría elegir que sea entera, o si quisiera un valor más preciso, podría elegir un float. Entonces dejémoslo así y digamos que quiero una velocidad de 140. Genial. Entonces así puedo ajustar fácilmente valores en el inspector. Esto también puede ser útil si hay diseñadores en tu equipo y querés que ajusten valores sin que se metan a tocar el código. Muy bien, el próximo paso que quiero lograr es que el jugador quede mirando al lado correcto, o sea, que si aprieto a la izquierda, que quede mirando a la izquierda, y que si aprieto a la derecha, que quede mirando a la derecha. Esto lo podemos lograr haciendo girar el nodo horizontalmente. Para esto hay dos opciones. En primer lugar, el sprite tiene esta propiedad flip h, o sea, giro horizontal, que si está activado, gira horizontalmente al sprite. Lo malo de esto es que así únicamente giramos el sprite y no todos los nodos del personaje. Si después quieren hacer cosas como ataques y demás, lo conveniente es que todos los nodos sean afectados por el giro. Entonces voy a desactivar esto y la segunda opción es ir al nodo base y lo que puedo hacer es cambiar la escala en X. Voy a apretar este botón para que la escala en X quede desconectada de la escala en Y y vean que si doy una escala de -1, el nodo gira horizontalmente. Genial. Voy a restablecer a la escala normal de 1 y entonces la idea ahora es hacer esto en código. En primer lugar vamos a necesitar un booleano que nos indique hacia qué lado está mirando el jugador. Lo voy a llamar isFacingRight. Entonces, si este booleano está en verdadero, quiere decir que el jugador mira a la derecha, y si está en falso, estará mirando a la izquierda. Como inicialmente el jugador mira a la derecha, acá mismo lo voy a inicializar en true. Acá, para que tenga que girar el nodo, tiene que pasar alguna de las siguientes cosas. Voy a tener que girar si el jugador está mirando a la derecha y aprieto hacia la izquierda, o si el jugador está mirando a la izquierda y aprieto a la derecha. Entonces esta condición en código sería así, sí, y vamos con esta primera condición, si estoy mirando a la derecha y si aprieto a la izquierda, o sea, si el input en X es menor que 0, o también podría usar la velocidad en X. Muy bien, esta es esta primera posibilidad, voy a encerrarla entre paréntesis, y ahora voy a usar el operador OR, para verificar si se cumple esta otra condición. En este caso sería que el jugador esté mirando hacia la izquierda, o sea, si no estoy mirando a la derecha, y que se apriete a la derecha, o sea, que el input en X sea mayor que 0. Genial. Entonces, si se cumple esto o si se cumple esto otro, entonces voy a tener que girar el nodo. Entonces, accedo a su escala en X, y la multiplico por -1. O sea, si la escala en X estaba en 1, pasa a valer -1, y si estaba en -1, pasa a valer 1. Lo mismo tengo que hacer con el booleano. En este caso, al booleano le voy a asignar su propio valor, pero negado. O sea, que si estaba en true, pasa a ser false, y si estaba en false, pasa a ser true. Entonces así se indica siempre correctamente si está mirando a la izquierda o a la derecha. Veamos si funciona. Voy a correr el proyecto. Y ahora sí, el personaje va siempre mirando hacia el lado correcto. Genial. Muy bien, antes de seguir me gustaría organizar un poco mejor este código para que se entienda mejor. Voy a empezar borrando estos comentarios y voy a trasladar estos dos bloques a sus propias funciones. Voy a crear una función que la voy a llamar moveX, o sea, una función que maneja el movimiento horizontal, y voy a cortar y pegar estas líneas. También voy a crear otra función que la voy a llamar flip, y va a tener las líneas relacionadas al giro del sprite. Entonces acá puedo ir llamando a moveX y a flip. Pasemos a lo próximo que nos interesa hacer, que es que el personaje salte. Primero que nada voy a definir una variable, va a ser seteable en el inspector, y la voy a llamar jumpSpeed. Y para que no me dé error voy a indicar que sea un float. Vamos a dar por ejemplo un valor de 400. Para poder saltar, tengo que detectar primero si apreté la tecla de salto. Entonces voy a usar un if y de la clase input
voy a acceder a la función isActionJustPressed, pasando entre paréntesis la acción jump. Esto es simplemente una función que devuelve verdadero cuando nosotros accionamos la entrada relacionada con la acción jump. Al hacerse esto verdadero, entonces acá puedo ejecutar el código relacionado al salto. Para hacer un salto podemos modificar la velocidad, pero esta vez va a ser la componente en i, o sea, la componente vertical, a la cual le puedo asignar el valor jump speed. Recordando el sentido que tiene el eje y en Godot, para lograr un salto hacia arriba, el valor de la velocidad en i debería ser negativo. Entonces simplemente acá puedo agregar un menos. Si ejecuto el proyecto y si aprieto espacio, el personaje sale hacia arriba. Pero el problema es que sigue infinitamente hacia arriba a velocidad constante. Acá esta línea entonces lo que está haciendo es establecer una velocidad hacia arriba, pero esa velocidad nunca cambia, siempre es jump speed. Lo que hay que hacer entonces es simular algún tipo de gravedad. Y eso lo podemos hacer modificando de a poco la velocidad en i. Nosotros podríamos crear una variable y elegir un valor para la gravedad, pero mejor vamos a usar un valor que ya está definido en el proyecto. Si voy a proyecto y a configuración del proyecto, me voy a la pestaña general y si busco en el apartado de físicas en 2D, ven que existe un valor predeterminado de gravedad. Este es el valor que vamos a usar. Voy a definir una variable gravity y para acceder a ese valor de los project settings, puedo usar la función getSetting. Y entre comillas el setting que quiero obtener. En este caso está en la dirección physics /2D /default gravity. Ahora en esta variable queda ese valor que estaba en los project settings. Lo próximo es usar este valor de gravedad para ir modificando el valor de la velocidad en i. Como sabemos que inicialmente la velocidad del personaje es negativa y hace que vaya hacia arriba, lo que puedo ir haciendo acá es sumar en cada ciclo de physics process el valor de la gravedad multiplicado por delta. Entonces esto va a hacer que de a poco la velocidad vaya cambiando y que finalmente el jugador termine yendo hacia abajo. No me voy a detener demasiado en esta multiplicación por delta. Si quieren comprender mejor qué es esto del delta, tengo un video dedicado. En definitiva lo que hace es lograr un movimiento independiente del framerate y que el movimiento se vea igual en cualquier dispositivo. Veamos cómo va quedando el salto. Si aprieto espacio, el jugador salta y ahora es atraído por la gravedad hasta tocar de nuevo el suelo. Genial. Este salto está bien, pero tiene un problema, y es que en el aire puedo seguir saltando infinitamente. La idea es que para que el personaje pueda volver a saltar, primero haya tocado el suelo. Por suerte, al estar usando CharacterBody2D, tenemos disponible una función que se llama isOnFloor. Esta función simplemente nos devuelve verdadero si es que estamos tocando el suelo. Si estamos en el aire, nos devolverá falso. Entonces, acá puedo agregar en la condición que además esté tocando el suelo. Entonces ahora la condición es que esté apretando el botón de salto, pero que también esté tocando el suelo. Si es así, voy a saltar. Además, algo que tiene sentido hacer es aplicar gravedad solo si estoy en el aire. Entonces, si no estoy en el piso, entonces voy a aplicar gravedad. Genial. Si ahora pruebo, ya no puedo hacer saltos múltiples. Voy a llevar estas líneas que tienen que ver con el salto a su propia función. Entonces voy a crear una función jump y voy a pegar las líneas acá. Y acá voy a llamar a jump. Un detalle acá es que como en la función estoy usando este valor delta, acá tengo que pasarlo como parámetro para poder accederlo. Muy bien, el último paso que nos queda por hacer es el de animar a nuestro personaje. Por ahora solo tenemos un sprite estático que representa a nuestro personaje, pero como nosotros queremos animarlo, existe un nodo más apto que el sprite 2D. Voy a hacer clic derecho en este sprite 2D y voy a elegir cambiar tipo, lo que me permite cambiar de nodo. Y voy a elegir un nodo que se llama Animated Sprite. Acá no se cambió el nombre del nodo, así que lo voy a renombrar como Animated Sprite. En este nodo, para crear animaciones, tengo que ir a Animation y en Sprite Frames le doy a Nuevo Sprite Frames y voy a tocar acá. Y acá debajo me aparece una ventana donde puedo crear mis animaciones. Voy a empezar con la animación del jugador en reposo.
Voy a cambiarle el nombre a esta animación por defecto a idle. Y ahora tengo que establecer qué sprites van a conformar la animación. Le voy a dar a este botón de añadir fotogramas. Y en los sprites de mi jugador voy a buscar este sprite sheet que se llama idle. Ahora tengo que recortar este sprite sheet. Vean que tiene 8 sprites dispuestos en forma horizontal. Así que en horizontal voy a decir 8 y en vertical 1. Y vean que quedan todos perfectamente recortados. Ahora puedo elegir individualmente qué sprites van a conformar la animación o simplemente puedo darle a seleccionar todo y añadir los 8 fotogramas. Puedo reproducirla. Se ve bastante bien, pero está un poco lenta. Por eso puedo cambiar los FPS de 5 a digamos 12. Y ahora sí se ve mejor. Voy a repetir el proceso para la animación de correr. Voy a crear una animación, se va a llamar Run. Voy a buscar el spreadsheet Run. Acá de nuevo son 8 horizontales por una vertical. Voy a seleccionar todo y añadir los 8 fotogramas. Voy a cambiar los fotogramas por segundo a 12. Y ahí la tenemos. Después voy a crear una animación para el salto. Voy a buscar el archivo de salto. Y vean que se compone de un único sprite. Así que en horizontal va 1 y en vertical también va 1. Lo voy a seleccionar y lo voy a agregar. Por último voy a crear otra animación. Esta va a ser para cuando el personaje esté cayendo. Lo voy a llamar Fall. Y voy a buscar el sprite que tiene al personaje cayendo. De nuevo, una horizontal por una vertical. Y voy a añadir el fotograma. Ya tenemos entonces todas las animaciones creadas. Y lo que tenemos que hacer ahora es reproducirlas en el código. En este tutorial no nos vamos a meter en cosas más complejas como máquinas de estados para manejar las animaciones y los distintos estados que pueda tener el personaje. Realmente el personaje va a tener unos pocos estados y se puede resolver con unas pocas líneas de código. Si el personaje manejara muchísimos estados y animaciones, quizás sí habría que pensar en una máquina de estados. Pero para este caso no vale la pena. Muy bien, para pasarle una animación a otra, primero que nada necesito una referencia a este nodo AnimatedSprite. Voy a definir una variable AnimatedSprite. Y para tener la referencia, simplemente puedo arrastrar el nodo hasta acá. Además, para que esto no me dé error, tengo que usar la notación onReady. Esto nos va a servir para obtener la referencia antes de que el juego empiece y que no sea una referencia nula. Muy bien, ya con esta referencia voy a empezar creando una función que le voy a llamar UpdateAnimations. Y acá dentro voy a manejar toda la lógica del paso de una animación a otra. Empecemos con las animaciones del estado de reposo y de correr. Para saber si tengo que reproducir la animación de correr o la de reposo, tengo que saber si me estoy moviendo horizontalmente. Entonces, si velocity.x, esta condición, así como está, se evalúa en verdadero si la velocidad en x es distinta de 0. O sea, si estoy apretando alguna de las flechas. Entonces, si me estoy moviendo, voy a tomar el nodo AnimatedSprite y voy a usar la función play para reproducir una animación. Y entre paréntesis tengo que indicar con un string cuál es esa animación. En este caso será la de correr. Si no, si la velocidad en x es 0, voy a reproducir la animación idle. Acá me está faltando llamar a la función, así que UpdateAnimations y probemos. Si estoy quieto, está en la animación de reposo, y si me muevo pasa a la animación de correr. Genial. Vamos a agregar las animaciones de salto y caída. Vamos a diferenciarlas de estas otras dos animaciones, chequeando si estamos en el aire. Entonces, si no estamos en el suelo, entonces vamos a reproducir alguna de las animaciones de salto o caída. En primer lugar, tenemos que detectar si estamos yendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si la velocidad en y es menor que 0, entonces quiere decir que estamos yendo hacia arriba. Recuerden siempre cómo apunta el eje Y en Godot. En este caso, tendría que reproducir la animación de salto. Y si no, tendría que reproducir la animación de caída. Además, acá voy a usar la sentencia return, porque si estoy en el aire, no haría falta ejecutar esta parte de la función. Con return, la ejecución de la función se termina acá y esto se omite. Con esto bastaría. Probemos. Ahora, al saltar, se reproducen las animaciones de salto y caída. Genial.
Muy bien, con esto tenemos un movimiento básico de un personaje en un juego de plataformas. Recuerden también que también asociamos las acciones a un mando, así que van a notar que también pueden moverlo con un mando. A partir de este punto, se me vienen a la cabeza infinidad de ideas para próximos videos referidos a juegos de plataformas, así que si es algo que les interesa, pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, compartir y dejar su like. Nos vemos en el próximo.